Hola, buenas noches a toda la familia del Club de Básquet Benigani. Sé que estáis confinados, sé que habéis tenido que suspender vuestras actividades de baloncesto. He recibido la invitación de José Francisco para daros algunos consejos, algunos tips para este periodo de confinamiento y bueno, yo estoy encantado de hacerlo. Mi nombre es Jonadei, soy entrenador de baloncesto. Soy psicólogo del deporte y nada, quería comentaros algunas cositas que creo que pueden ser interesantes para vosotros. Mirad, vamos a hablar de cuatro cositas solamente, ¿vale? Cuatro tips muy importantes. El primero es que tenéis que aprovechar estos momentos para cohesionar a los equipos, ¿vale? No abandonéis vuestro grupo de trabajo. No abandonéis vuestros grupos de baloncesto, vuestros equipos de baloncesto. Inventad lo que haga falta, inventad videollamadas, lo que sea, pero cuidad a las personas, porque las personas, los grupos que ahora ya tenéis hechos, eso es lo más importante que tenéis. Mantener una relación a pesar de las dificultades, a pesar de no poder jugar, a pesar de no poder entrenar, sea como sea, intentad mantener esa relación, ¿vale? Este primer tip a mí me parece súper interesante. El segundo tip que os doy, el segundo consejo es que os mantengáis físicamente activos y activas. Pronto vamos a volver a las pistas, esperemos que pronto además todo vuelva a la normalidad y al final la diferencia entre vosotros y los rivales va a ser el tiempo que hayáis estado trabajando de manera voluntaria o el tiempo que hayáis estado inactivos. Aprovechad para hacer trabajo físico, para hacer trabajo en casa, para hacer trabajo fuera si es el caso y si podéis salir mientras no haya confinamiento domiciliario. Cuidad vuestra alimentación, cuidad todo lo que es el entrenamiento invisible que se llama, ¿no? Las horas de descanso, llevad unas rutinas, cuidad vuestra forma y entonces la vuelta a las pistas al final va a ser muchísimo más reconfortable. Hemos estado hablando de rutinas. Importante que para esto mantengáis una rutina y mantengáis un estilo, ¿no? Un estilo de vida que tiene que ser saludable, sobre todo en estos momentos. El tercer tip que os doy tiene que ver con cumplir las tareas marcadas por los entrenadores. No sé si los entrenadores os han marcado algo o no. Pero el trabajo no tiene por qué ser físico exclusivamente. No sé si es el caso, ya os digo, pero si no lo es, os invito a que así sea. Creo que las nuevas tecnologías pueden servir para clarificar muchos conceptos técnico-tácticos. Podemos estar viendo vídeos de partidos que ya hemos jugado, viendo partidos de otros equipos. Podemos estar viendo esos partidos y comentándolos con el entrenador, con nuestros compañeros. Después existen técnicas psicológicas que, bueno, pues a lo mejor son un poco más complejas, pero que pueden optimizar ese trabajo, como podría ser la visualización, la práctica en imaginación. Pero tampoco lo tenemos que hacer muy difícil. Al final la cuestión es que cumpláis con las tareas que os marcan los entrenadores y ellos están pendientes de vosotros, ¿no? Un ejemplo es que yo estoy aquí grabando este vídeo y mandándoos este mensaje. Entonces, pues bueno, todo lo que ellos os digan, todo lo que ellos os pidan, seguro que no va a caer en saco roto, ¿vale? Intentad cumplir con las tareas que se marcan. El último tip, el cuarto, y yo creo que el más importante, pues tiene que ver con manejar las emociones durante el confinamiento. Es una época difícil, está siendo una época difícil, a nadie nos gusta que nos limiten. Las situaciones de confinamiento y las limitaciones de movimiento, pues al final a todos y a todas nos afectan y esto va mucho más allá del baloncesto. Entonces tenemos que ser capaces de manejar las emociones negativas. Pero es que además para manejar las situaciones negativas nos sirven todos los consejos que ya hemos visto anteriormente. Entonces, pues bueno, intenta mantenerte físicamente activo, mantén el contacto con los compañeros, mantén el contacto también con familiares, con amigos. No dejes las relaciones sociales, transforma la forma en la que las realizas, que a muchos no nos gusta, pero tenemos que ser capaces de transformarla. Y al final, pues bueno, pues nos han limitado el baloncesto, pero para ser feliz intenta aprovechar el tiempo para estar con la familia y recurrir a otras aficiones
que cada uno tengamos para sobrellevar estos momentos que son tan difíciles. Bueno, lo importante es que volvamos. Lo importante es que volvamos, no sé si vamos a volver pronto, si vamos a volver tarde, pero lo importante es que volvamos todos, que volvamos juntos y que volvamos lo más fuertes posible. Entonces, pues nada, mucho ánimo a toda la familia del Básquet Benigànim, un abrazo fuerte y pronto nos vemos en las pistas, seguro que sí. Hasta luego, adiós, adiós.